Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva exploración de fuentes. Hoy nos metemos de lleno en el Diario Oficial de Colombia, la edición del viernes 7 de noviembre de 2025. Un documento que, bueno, suele ser denso, lleno de actos administrativos. Así es, la verdad es que es como tener un acceso, digamos, a la trastienda del Estado, ¿no? Ver cómo opera día a día. Ahí encuentras de todo, decretos, resoluciones ministeriales, nombramientos, ajustes de presupuesto. Es una radiografía bien completa de la administración. Y bueno, nuestra misión hoy es intentar descifrar un poco todo esto, sacar las claves, entender no solo qué se decidió, sino por qué podría ser relevante, qué tendencias quizás revela. Así que, manos a la obra. Empecemos por relaciones exteriores. Hay movimientos en consulados, ¿verdad? Justamente, se publican varios nombramientos, fíjate, en provisionalidad. Son para cargos de la carrera diplomática y consular. Por ejemplo, Xiomara Alejandra López Castel va como segunda secretaria al consulado en Monterrey, en México, y además será jefa de la oficina consular allí. También está Ober Francisco Silgado Ledesma, igual, segundo secretario y jefe de oficina, pero en el consulado en San Fernando de Atabapo, Venezuela. Y Piedad Lucía Ramírez Ariza como cónsul y jefa de oficina en Puerto La Cruz, también Venezuela. Ajá. ¿Y esa figura de provisionalidad, qué significa exactamente? Porque a veces suena como algo, no sé, temporal o menos formal. Bueno, en este contexto específico se basa en una norma, el Decreto Ley 274 del año 2000. Lo que permite es nombrar a personas que no pertenecen a la carrera diplomática cuando, simple y sencillamente, no hay funcionarios de carrera disponibles para ese puesto en particular. Es una medida, digamos, pragmática, para asegurar que los consulados sigan operando sin parar. Eso sí, la persona tiene que cumplir los requisitos del cargo. No es que sea informal, sino un mecanismo legal previsto para, garantizar la continuidad del servicio. Entendido, ok. Es una solución para mantener la operación consular andando. Vale. Pasemos entonces a Hacienda y el Crédito Público. Un ministerio que, bueno, siempre da de qué hablar por las cifras, ¿no? Veo aquí un decreto, el 1173, sobre aplazamientos presupuestales. Sí. Y este movimiento es interesante, hay que seguirle la pista. Hay que recordar que a principios de 2025 se había congelado una suma bastante grande, 12 billones de pesos del presupuesto general. Se citaron razones macroeconómicas en su momento. Lo que hace este nuevo decreto es, por un lado, descongelar o desaplazar, como dice el texto, unos 345,000 millones de pesos de ciertas partidas específicas. O sea, liberan ese dinero para gastarlo. Pues, aquí viene el detalle interesante. El mismo decreto, al mismo tiempo, congela exactamente la misma cantidad, esos 345,000 millones, pero de otras partidas distintas. En esencia, es un canje, una sustitución. Y esta operación fue autorizada por el CONFIS, el Consejo Superior de Política Fiscal, que es el que manda en estos temas. Así que el monto total que sigue congelado son los 12 billones. Pero se redirige qué fondos están efectivamente disponibles. O sea que no es que haya más dinero disponible en total, sino que es una reasignación estratégica de lo que sí se puede usar. Mantienen el gran número congelado, pero ajustan las prioridades internas de gasto. Esto sugiere cierta flexibilidad, pero quizás también presiones en algunas áreas, ¿no? Precisamente. Y vemos más de estas reasignaciones internas en las resoluciones. La 2846, por ejemplo. Esa resolución saca 6,000 millones de pesos de una cuenta del Ministerio de las Culturas, del rubro de promoción cultural, y otros 4,150 millones de varias cuentas del Ministerio de Defensa, del Ejército, la Armada, Fuerza Aérea, Policía. ¿Y para llevarlos a dónde? ¿Cuál es el destino de esos fondos? El destino declarado, según la resolución, es financiar contratos de prestación de servicios dentro del propio Ministerio de Hacienda, específicamente en áreas como la Oficina de Bonos Pensionales y el Grupo de Contratación Directa. Muestra cómo, ante necesidades operativas que consideran urgentes, se pueden mover fondos entre distintas carteras. Aunque claro, siempre queda la pregunta sobre qué prioridades se están sacrificando al quitar dinero de otro lado. Claro, siempre hay un costo de oportunidad implícito.
Otro tema que aparece en Hacienda, los CERT. ¿Qué son exactamente y qué se decidió sobre ellos? CERT significa certificados de reembolso tributario. Son un instrumento financiero. La resolución 2851 lo que hace es designar a Deceval S.A. como la entidad que los va a administrar. Resulta que hubo un proceso para buscar un depósito centralizado de valores que se hiciera cargo. La Superintendencia Financiera identificó a 2 posibles candidatos, Deceval y el DCB del Banco de la República. Uno pensaría que el Banco Central sería como la opción obvia para manejar instrumentos del gobierno, ¿no? ¿Por qué se eligió a Deceval entonces? Fíjate que el Banco de la República declinó la oferta. Argumentaron que el contrato era muy corto, solo hasta agosto de 2026. E incluso sugirieron que se cambiara el decreto base que regula estos certificados, algo que el gobierno consideró improcedente. Deceval, en cambio, sí presentó una propuesta que se ajustaba a las condiciones. Así que, bueno, la decisión final fue designarlos a ellos. Es una pequeña ventana a cómo funcionan estas negociaciones contractuales y las condiciones que pueden influir, incluso cuando está involucrado el Banco Central. Interesante. Y veo que siguen los movimientos internos de fondos en Hacienda, más allá de esa reasignación grande. Así es, la resolución 2853 mueve 353 millones de pesos. Salen del presupuesto asignado al proyecto de mejoramiento de sedes físicas y se van para el proyecto de diseño e implementación de un ecosistema de inteligencia organizacional. Una señal, quizás pequeña, pero clara, de priorizar la transformación digital sobre la infraestructura física, al menos en este caso puntual. ¿Y también hay una resolución sobre manejo de deuda externa? Efectivamente, la 2854 autoriza al Ministerio a realizar operaciones de manejo de deuda con el Banco Mundial, específicamente con el BIRF, que es el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. El objetivo es convertir la moneda de algunos créditos que ya tiene el país. Probablemente buscan optimizar el perfil de la deuda, quizás para reducir la exposición a las fluctuaciones del tipo de cambio o a las tasas de interés. Entendido. Y un último apunte de Hacienda. Una transferencia bastante grande al Fondo DIAN. Sí, casi 10,000 millones de pesos. 9,892 millones para ser exactos. Esto es para pagar una cuota, la 10ª factura, de un préstamo del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo. Ese préstamo está destinado a financiar el programa de modernización de la DIAN, la Dirección de Impuestos, un programa que viene de un documento COMPES del 2020. El Fondo DIAN es básicamente el vehículo financiero que se usa para canalizar y ejecutar esos recursos de modernización. Ok, dejamos las finanzas, que siempre son complejas, y nos vamos a la costa, a Santa Marta. Un tema del Ministerio de Defensa, pero a través de la DIMAR, la Dirección General Marítima. Parece que se modifica una concesión para una marina. Sí, es la resolución 0066 de la Capitanía de Puerto de Santa Marta. Lo que hace es cambiar quién es el titular de la concesión de la Marina Natura Oceanic que está en el Rodadero. Originalmente, la concesión se le había dado a una constructora, Títulos y Desarrollos Inmobiliarios SAS. Ahora, el nuevo titular es el edificio Natura Oceanic, propiedad horizontal. ¿Y fue un trámite sencillo? Porque a veces estos cambios de titularidad pueden ser complicados. Todo lo contrario a sencillo, la verdad. La resolución detalla un proceso larguísimo que duró casi año y medio. Empezó por allá en julio de 2023. Implicó presentar solicitudes, luego requerimientos para completar documentos, hasta un pago por una inspección de casi 7 millones de pesos. Incluso hubo una resolución inicial que negaba el trámite. Tuvieron que presentar un recurso de reposición y lo ganaron. Y además tuvieron que verificar antecedentes por narcotráfico de los nuevos administradores del edificio, que es un requisito legal. La concesión en sí es por 10 años sobre un área bastante pequeña, 457 metros cuadrados, y parece que inicialmente es gratuita. Y se recalca algo importante, estas concesiones son intuito personae, o sea, están ligadas a la persona o entidad específica a la que se le otorgan. No son un activo que se pueda vender así como así. Por eso cambiar al titular requiere todo este proceso formal, con la aprobación de la autoridad marítima. Es un buen ejemplo de toda la burocracia y los controles que existen para administrar los bienes de uso público como son las zonas costeras. Vaya, casi 2 años para un cambio de nombre en unos papeles. Increíble. Bueno, pasemos al Ministerio del Trabajo.
hay ajustes a un programa de incentivos al empleo. Se llama Empleos para la Vida. En efecto, la Resolución 4154 establece unos criterios de priorización para dar estos incentivos. El programa busca fomentar que se creen y se mantengan empleos formales. ¿Y por qué priorizar? Pues la razón es simple. El presupuesto que hay para 2025 es limitado. Priorización. Eso significa que no va a alcanzar para todos los que cumplan los requisitos básicos, ¿verdad? ¿Quién va primero en la fila entonces? El orden es muy estricto y se enfoca clarísimamente en la vulnerabilidad y en cuánto tiempo lleva la persona fuera del mercado laboral formal. A ver, el orden es así. Primero, personas con discapacidad que lleven 4 meses o más sin cotizar a Seguridad Social, o que vengan de recibir el subsidio al desempleo. Segundo, jóvenes entre 18 y 28 años, en la misma situación, 4 meses o más sin cotizar o viniendo del subsidio. Tercero, mujeres mayores de 28 años, que ganen hasta 3 salarios mínimos, también en igual condición de tiempo sin cotizar. Cuarto, hombres mayores de 28, también hasta 3 salarios mínimos, con la misma condición de los 4 meses sin cotizar. Y solo después de haber atendido a todos estos grupos, si todavía queda presupuesto, se consideraría a personas de las mismas categorías, pero que no cumplan el requisito de los 4 meses sin cotizar. O sea que un empleador podría tener un trabajador que cumple los requisitos básicos, pero si el dinero se acaba antes de llegar a su grupo de prioridad, pues se queda sin el incentivo. Es una gestión de la escasez pura y dura. Exactamente. La UGPP, que es la Unidad de Gestión Pensional y para Fiscales, es la que verifica quién cumple y va asignando los fondos en ese orden estricto, hasta que se agote la plata. Incluso dicen que podrían aprobar solo una parte de las postulaciones de un mismo empleador si el presupuesto no alcanza para todos sus trabajadores elegibles. Refleja bien las decisiones difíciles que hay que tomar cuando se administran programas sociales con recursos que son finitos. También veo que se publican un par de edictos por fallecimiento de funcionarias, llamando a posibles herederos, un trámite administrativo estándar, pero necesario, supongo. Sí, para Joana Montes de Oca y Luz Amparo Garay, es el procedimiento legal para que los beneficiarios legítimos puedan reclamar las prestaciones sociales que les correspondan. Ok, saltamos ahora a Minas y Energía. Aquí veo un movimiento interno, un encargo. Sí, es la Resolución 40-155. Encarga a Cristian Camilo Bermúdez Ospina, que es un funcionario de carrera, secretario ejecutivo, grado 16, en un puesto de un grado superior, el grado 18, que está vacante temporalmente. Se hace en virtud de la Ley 909 de 2004, que establece que los funcionarios de carrera tienen derecho preferencial a ser encargados en vacantes temporales antes de que se nombre a alguien en provisionalidad. Es una forma de proteger la carrera administrativa. Bien, y ahora el Ministerio de Transporte. Aquí hay varias resoluciones que tocan temas que han sido bastante comentados públicamente. Empecemos por ese peaje Papiros en la vía Cartagena-Barranquilla. ¿Qué pasó ahora? Pues la Resolución 2025-30, 40-445-41 prorroga por otros 6 meses la suspensión del cobro en esa caseta. Ojo, solo para vehículos de categorías I y II, o sea, los carros particulares y camionetas pequeñas. Esta nueva prórroga empieza a regir desde el 12 de noviembre de 2025. ¿6 meses más? Pero esa historia lleva años así, ¿no? Con suspensiones continuas. Cierto, cierto. El propio documento hace un recuento de una larga cadena de resoluciones de suspensión que vienen desde el año 2021. Todo originado por la fuerte conflictividad social que generó ese peaje. Se intentaron tarifas diferenciales, incluso la Gobernación del Atlántico propuso en algún momento asumir ese tramo de la vía. Pero parece que eso no prosperó porque no tenía suficiente sustento financiero. Así que bueno, se opta de nuevo por extender la suspensión, mientras, según dice la resolución, se sigue buscando una solución concertada. La interventoría del proyecto de concesión dio el visto bueno a esta prórroga temporal. Es el reflejo clarísimo de esa tensión que siempre existe entre cómo financiar la infraestructura, en este caso una concesión, y el impacto que tienen las comunidades locales. Un tema complejo sin duda. Seguimos en transporte. Ahora, el proyecto del tren de Zipaquirá. ¿Qué novedades hay?
La resolución 2025-30-40-50-59 hace dos cosas clave aquí. Primero, define cuál es el área de influencia del proyecto. Básicamente, el corredor Bogotá-Zipaquirá y su zona de impacto en los municipios de Chía, Cajicá y Zipaquirá. Y segundo, y esto es crucial, designa a la Secretaría de Movilidad Contemporánea de Cundinamarca como la autoridad de transporte temporal para este sistema de tren. ¿Por qué es importante esa palabra temporal? ¿Qué implicaciones tiene? Transporte formalmente constituida que lo respalde. Como los municipios de La Sabana, Chía, Cajicá, Zipaquirá todavía no se han integrado formalmente a la región metropolitana Bogotá-Cundinamarca, pues se necesitaba crear esta figura temporal. La idea es que cuando esos municipios sí se integren a la región metropolitana, sea la autoridad metropolitana la que asuma esta competencia sobre el tren. Fue una solicitud que hicieron en conjunto la Gobernación de Cundinamarca y los alcaldes de esos municipios, incluida Bogotá. Es un paso de gobernanza, digamos, necesario para que el proyecto pueda seguir avanzando y buscando financiación. Entendido. Y una última resolución de transporte. Categorización de vías en el municipio de Zambrano en Bolívar. Esto suena bastante técnico. Sí lo es, pero tiene un propósito práctico para el municipio. La resolución 2025-30-40-48-65 lo que hace es oficializar la clasificación de las vías que están a cargo del municipio. Las clasifica en vías de primer, segundo o tercer orden, según unos criterios técnicos que define el propio ministerio. Es un requisito que viene de una ley, la Ley 1228 de 2008, y sirve básicamente como herramienta de planificación vial para el municipio. Aunque aclaran que esto no reemplaza los permisos ambientales o técnicos que se necesiten para intervenir esas vías. Es como poner en orden la casa en términos del inventario vial municipal. Ok. Llegamos ahora al Ministerio de Igualdad y Equidad. Y aquí se adopta formalmente un plan que parece importante. El Plan de Acción Nacional sobre Mujeres, Paz y Seguridad. Correcto. Es el Decreto 1179. Adopta formalmente el llamado PAN 1325. Ese número viene de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la ONU, que es la base de todo esto. La meta es bastante ambiciosa. Busca integrar la perspectiva de género en todo lo que tiene que ver con la construcción de paz, asegurar que las mujeres participen de verdad, prevenir la violencia basada en género, tanto en el conflicto como en el posconflicto, y proteger sus derechos. ¿Y qué herramientas concretas o qué estructuras crea este decreto para lograr esos objetivos? Bueno, por un lado, define objetivos muy claros en diferentes áreas: participación política y social, protección frente a la violencia, acceso a la justicia, autonomía económica de las mujeres. Pero quizás lo más potente es la lista explícita de enfoques que deben guiar toda la implementación del plan. Y es una lista larga y completa. Hablan de enfoque de derechos humanos, de derechos de las mujeres, enfoque de género, interseccional, étnico-racial, territorial, antirracista, enfoque de discapacidad, de ciclo de vida y de orientación sexual e identidad de género diversas. Es un marco muy completo para intentar abordar la diversidad de experiencias de las mujeres en Colombia. Y además crea una instancia específica, el Comité de Monitoreo y Seguimiento del Plan, el CMS-PAN. Va a estar presidido por el Ministerio de Igualdad y Equidad y participan también los Ministerios de Interior, Relaciones Exteriores, Defensa y la Presidencia. Puedan participar en el seguimiento y tendrá que publicar un informe anual. La Secretaría Técnica la comparten Igualdad y Relaciones Exteriores. O sea, establece una institucionalidad para que el plan no se quede solo en buenas intenciones en el papel. Suena como un marco bastante robusto, sin duda. Un paso importante. Y para cerrar este recorrido por las entidades, nos queda la DIAN, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, con sus resoluciones de clasificación arancelaria. Siempre un área muy específica, muy técnica. Muy específica, sí, pero a veces reveladora de qué se está moviendo en la economía. Estas resoluciones básicamente le dicen a un importador bajo qué código exacto entra su mercancía al país. Y ese código, la subpartida arancelaria, es lo que define qué impuestos paga.
Esta vez vemos una variedad interesante de cosas que se clasifican. Hay maquinaria agrícola avanzada, como un galpón automatizado para criar pollos, partida 8436, y un sistema de riego por pivote central, 8424. También equipos industriales, una línea completa para fabricar pellets de plástico por extrusión 8477 y una planta trituradora de minerales con un quebrantador de conos 8474. Vemos también insumos y bienes muy especializados, un producto químico para la agricultura, cobre quelatado, capítulo 29, y un medicamento vital que se deriva del plasma humano, el factor 8 y von Willebrand 30.02. E incluso maquinaria para sectores como la floricultura, una máquina para clasificar y armar ramos de flores 8479. En cada caso, la DIAN aplica las reglas internacionales del Sistema Armonizado de Clasificación. Analizan la función principal del producto, sus componentes, la diversidad de lo que se está importando y clasificando, sugiere actividad en varios frentes: modernización del agro, procesos industriales y también acceso a insumos químicos y medicamentos críticos. Muestra la complejidad del comercio exterior y, el trabajo minucioso que hace la aduana. Una ventana, como dices, a lo que se mueve en la economía real a través de las importaciones. Y para finalizar del todo, ese popurrí de otros avisos y edictos que siempre trae el diario oficial al final. Exacto, es un mosaico de cosas diversas. La CREG, que es el regulador de energía y gas, evaluando unas tarifas de GLP en Sucre. La entidad de pensiones de Cundinamarca notificando el fallecimiento de un pensionado, la gobernación de Cundinamarca inscribiendo a los nuevos directivos de los bomberos voluntarios de Suezca, también el Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografía declarando desierta una convocatoria de cine, un juzgado en Pereira declarando una muerte presunta y hasta una empresa ganadera anunciando que entra en liquidación. Refleja perfectamente cómo este documento oficial toca desde las grandes regulaciones sectoriales hasta asuntos muy locales o incluso individuales. Entonces, si hacemos un balance rápido de esta inmersión en el diario oficial del 7 de noviembre de 2025, ¿qué nos llevamos? Vemos la maquinaria del Estado funcionando a toda marcha, ¿no? Nombramientos para asegurar la presencia exterior del país. La filigrana de la gestión del presupuesto, con esos congelamientos selectivos y reasignaciones. La forma en que se manejan o se aplazan conflictos sociales ligados a la infraestructura, como el peaje. También el despliegue de políticas sociales como los incentivos al empleo, pero con criterios de priorización muy claros por la falta de recursos. Y la implementación de marcos internacionales importantes como el de mujeres, paz y seguridad. Sí, lo que queda claro es que detrás de cada uno de estos documentos, de cada decreto, de cada resolución, hay una decisión con implicaciones reales. Pueden parecer textos formales, a veces muy técnicos, pero en realidad son el registro de las acciones concretas que le dan forma a la política pública y a la administración del país en el día a día, desde cómo se gestiona la deuda externa hasta cómo se clasifica una máquina para el campo. Todo está interconectado y todo refleja prioridades, tensiones, decisiones. Y nos deja con una reflexión final quizás. Hoy solo hemos rasguñado la superficie de un único día de publicaciones oficiales. ¿Cuántas otras decisiones clave, cuántos detalles que podrían revelar tendencias más profundas se encuentran si uno mira la totalidad de estos documentos, día tras día? Y sobre todo, ¿qué herramientas o qué enfoques necesitaríamos para poder analizar toda esta información de manera más sistemática y así entender realmente cómo se está gobernando el país? Esa es la gran pregunta, ¿no? La transparencia está ahí en la publicación diaria. Pero la verdadera comprensión requiere análisis, requiere seguimiento, requiere conectar los puntos. Es un desafío constante, yo creo, para la ciudadanía, para el periodismo, para la academia, ir más allá del acto administrativo individual y tratar de ver el panorama completo. Queda la invitación quizás a no quedarse solo con el titular de la noticia, sino a indagar un poco más, a buscar en esa letra pequeña donde a menudo reside la verdadera sustancia de las decisiones.